Esta celebración que nos ocupa y que hemos mencionado del presbiterio del centro, la historia de la iglesia en sí es bastante interesante. Hemos apenas hace algunos meses concluido la historia de la iglesia, o la iglesia en la historia. Hemos visto de qué manera la iglesia del Señor Jesucristo se ha desarrollado a lo largo de los 20 siglos que llevamos. Y esa historia está llena de estas referencias constantes al pueblo del Señor y su obediencia en muchos episodios, pero también en otros tantos, mirando la rebeldía, la amenaza a la apostasía, y las persecuciones no están lejos de la iglesia a través de los siglos. Pero la iglesia ha sido establecida por el Señor. Dice Juan Calvino que el fundamento de la iglesia es la elección de Dios. La iglesia no existiría si no fuera por el expreso decreto del Señor. Hay organizaciones que los seres humanos hacemos, que son nuestra respuesta cultural a Dios. Formamos escuelas, empresas e instituciones de diferentes tipos, pero la iglesia no es semejante a ninguna de ellas. La iglesia no puede ser el resultado del acuerdo humano. La iglesia siempre debe recordarse, es la humanidad redimida por Dios en Cristo Jesús, santificada por el Espíritu Santo. Y es este tema que abordaremos en el contexto de esta celebración del 76 aniversario de nuestro presbiterio. Porque como presbiterio, decíamos ayer, debemos saber dónde estamos. Debemos saber cómo hemos caminado estos 76 años y debemos también saber cómo vamos a caminar en los años próximos, si el Señor nos permite. Porque no podemos ir simplemente por la inercia. Podríamos hacerlo, y de hecho en muchos momentos quizá lo hemos hecho, simplemente vamos en la inercia que ya tenemos. Pero como iglesia del Señor debemos vivir con toda conciencia, responder a Dios con toda conciencia y vivir con toda conciencia, siendo los cristianos que somos llamados a ser. Y aquí en este contexto, hermanos, en el episodio que hemos leído primero de Hechos capítulo 1 y después la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, miramos que antes de ascender nuestro Señor Jesucristo al Padre, habiendo cumplido la misión que le fue encomendada, nuestro Señor Jesucristo también comisiona a sus discípulos. Conocidas son las palabras del Señor en Mateo 28, la conclusión del Evangelio. Porque en esas palabras que conocemos como la Gran Comisión, Dios o nuestro Señor Jesucristo se dirige a este grupo de personas que son cercanas a Él y a ellas les da una comisión. Les señala, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Esta no es una tarea que, si bien les parece, han de desempeñar. No es una encomienda o no es una tarea que el Señor señala si hay posibilidades de que la iglesia lo haga, sino que esta es la vocación de la iglesia. Este es el llamamiento de la iglesia. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. El mismo evangelio o evangelista Lucas, en el libro de Hechos, en el inicio, el pasaje que hemos leído, registra las palabras de nuestro Señor antes de ascender al Padre. Le señala una vez más la misión a sus discípulos. Pero también les dice, todavía no se vayan. Esperen el cumplimiento de la promesa que es el Espíritu Santo. Pero entonces dice en el versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras concuerdan con las de Mateo. Es el mandamiento del Señor a los suyos para que salgan, para que vayan y conquisten el mundo en el nombre del Señor,
testificando en cada lugar, en cada región, a todas las naciones, en el poder del Espíritu Santo. Y a partir de estos mandatos del Señor, encontramos en el libro de los Hechos que narra precisamente cómo esta misión se va desglosando, cómo esta tarea se va llevando a cabo por la iglesia, por los apóstoles, por los discípulos del Señor. Particularmente 2 apóstoles son mencionados en el libro de los Hechos, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. El libro de los Hechos nos relata cómo la iglesia está saliendo al mundo para llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todos los rincones de la tierra. Como he dicho, particularmente centrándose en estos 2 ministerios. ¿Por qué? Porque nos enseña cómo esta misión que el Señor Jesucristo da a los suyos se va desempeñando dentro del pueblo del pacto, dentro de Israel, aunque no es tan exclusivo. No quiere decir que Pedro no haya predicado a los gentiles, también lo hizo, pero particularmente a los judíos, en tanto que Pablo es llevado a los gentiles. De hecho, es conocido como el apóstol a los gentiles, aunque eso no significa que no haya predicado a los judíos. De hecho, en los viajes misioneros de Pablo miramos que el primer lugar de contacto de Pablo son las sinagogas, son las comunidades judías en la diáspora, en la dispersión. La iglesia de Jesucristo es por naturaleza, entonces, una iglesia evangelizadora. El evangelismo no es algo que podemos pensar si hacemos o no hacemos. El evangelismo es nuestra misión, es nuestra tarea. En diferentes lugares, como se van desglosando la narrativa de Hechos, vemos una y otra vez las respuestas que la gente tiene hacia la predicación apostólica. Muchos creen en el evangelio, otros lo rechazan. En medio de grandes oposiciones, la iglesia del Señor Jesucristo se levanta, como en Éfeso, como en Listra, como en Galacia, como en Colosas, como en Filipos y en tantas regiones, en el mismo centro de la cultura occidental como es Atenas, no menos Corinto, por ejemplo. Pero ¿qué sucede a medida que pasa el tiempo? Porque dicen por ahí que lo difícil no es comenzar, lo difícil es permanecer. Muchas cosas nosotros también, cuando las comenzamos con entusiasmo. Quizá la novedad nos incentiva a hacerlo, a involucrarnos, a participar. Todo lo comenzamos entusiastamente, pero solo es cuestión de tiempo para que esas energías, ese ánimo y ese entusiasmo se terminen y den lugar al estancamiento. Muchas cosas las hemos dejado ahí, no las hemos continuado, no las hemos concluido. Y esto nos enseña también a lo largo de la historia, porque la iglesia está conformada por personas. La iglesia son personas que han sido redimidas y que son llamadas a responder obedientemente al mandato del Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué pasa en el lapso de tiempo? De 5, 10, 20, 50, 76 años, 100 años o los que sean. Por eso es interesante revisar la historia, revisar lo que hemos hecho, mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué hemos hecho en este tiempo que hemos vivido. ¿Nos siguen siendo características las mismas fuerzas, las mismas energías, el mismo entusiasmo, el mismo ánimo de que cuando comenzamos? ¿O hemos llegado a cierto conformismo? Y es por eso que he tomado, hermanos, el capítulo 2 de Apocalipsis. Porque estas iglesias de las cuales habla aquí se encuentran a finales del siglo I. Estas iglesias que se mencionan aquí no acaban de comenzar. Estas iglesias tienen ya cierta historia. De hecho, podríamos pensar que es una segunda generación de cristianos a las que se está dirigiendo el Señor Jesucristo. La mayoría de las iglesias, Éfeso, por ejemplo, fueron establecidas alrededor del
mediados del siglo I. Entonces, si tomamos eso en cuenta, la década de los 50, y cuando se escribe el libro de Apocalipsis, en la última década del siglo I, allá por los años 100, entonces han pasado 40 o 50 años. Estas iglesias, de las cuales en el libro de los Hechos vemos cuán entusiastas o cuán entusiastamente recibieron el Evangelio, ahora las vemos 50 años después. Y el panorama no es del todo halagüeño, por las 7 iglesias que vemos en el resto del capítulo 2 y el capítulo 3. Porque lo que es cierto entonces, y que se debe mantener en todo el tiempo, es el mandato del Señor, que nos dice que la iglesia tiene la tarea ineludible de testificar de Cristo al mundo. Esa es su vocación. No otra. Esta es central. Puede haber otras alrededor del cumplimiento de esta tarea, pero esta es central a la vida de la iglesia. En ese contexto del 76 aniversario de nuestro presbiterio, he dicho, debemos considerarnos a nosotros mismos, o a nosotros en el contexto de nuestros 30 años, que celebramos hace algunos meses atrás, y estamos más o menos en medio, ¿no? 30, y nos falta la mitad para el 31. Es tiempo entonces de que nosotros como presbiterio y como iglesia e incluso como individuos nos miremos a nosotros mismos y evaluemos nuestro trabajo para ver si hemos cumplido con nuestra vocación o en el transcurso del tiempo hemos dejado de cumplir con esa tarea de testificar de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Y aquí tenemos entonces, llamo la atención de ustedes a la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso, porque hay muchas cosas que aprender aquí. La carta es breve, no es una carta muy extensa, es una carta breve, apenas 7 versículos. Pero a la vez, esta brevedad de la carta nos deja ver los puntos esenciales muy rápidamente. El Señor Jesucristo mismo ha comenzado saludando a la iglesia en el capítulo 1, lo cual ahora se repite en cada una de las cartas en estos 2 capítulos, porque el que saluda a la iglesia es el Señor Jesucristo. Miramos, por lo tanto, el versículo 1. Juan es el que está escribiendo, pero las palabras que encontramos aquí son del Señor Jesucristo mismo. Aquí hay algo especial. Tenemos las epístolas antes. Y las epístolas las han escrito Pablo, Pedro, los evangelios lo escribieron Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero aquí se trata del mismo Señor Jesucristo dirigiéndose a las iglesias. Pablo escribió a Roma, Pablo escribió a Corinto, Pablo escribió a Éfeso, Pedro escribió a los de la dispersión, pero aquí es Cristo mismo hablando a su iglesia. Unos 50 años, una generación después de aquellos primeros que escucharon la palabra del Señor. Dice entonces, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Entiéndase por esto, escríbele al pastor de la iglesia de Éfeso. Es decir, a los líderes, a los responsables de la iglesia de Éfeso. Y dile aquí, ¿quién es el que escribe? Porque cuando uno escucha una carta, un recado, un texto, uno le hace caso por el que está escribiendo. Ahí nos damos cuenta la importancia del texto. Y aquí hay que ponerle atención a la carta desde el principio, porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro,
dice esto. Ahora, primero pongamos atención en donde dice esto. La carta tiene una semejanza a la forma en que los profetas del Antiguo Testamento se dirigían al pueblo de Dios. Cuando Dios enviaba a Isaías, a Jeremías, a Oseas, a Amós y otros, estos se presentaban al pueblo de Dios y decían, así dice el Señor, así dice Jehová de los ejércitos. Y eso era entonces un llamado al pueblo a decir, pon atención. Ese era un momento en el cual el pueblo debía parar oreja y debía entonces concentrar su atención en lo que su Señor tiene que decir. Esta es una frase importante. Dios habla así. Cuando Dios habla a su pueblo, inicia hablando de esta manera porque está llamando a su pueblo y dice, para oreja. ¿Por qué, hermanos, pedimos, por ejemplo, cuando celebramos el culto, que en el momento, sobre todo cuando estamos en la predicación, no salgan? Hay hermanos que aprovechan este momento para salir, ir a tomar agua, tomar unas galletas porque no se las acabaron, las traen en la bolsa ahí. ¿No escucharon que el Señor dice, para oreja? Si cuando estamos en el cine, hermanos, ¿cuántas veces salimos desde que inicia la proyección? Se aguantan ir al baño. Pues no se vayan a perder un episodio, ¿no? Porque eso de regresar y decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es el Señor el que está hablando a su iglesia. No está enviando a Pedro, no está enviando a Pablo. El Señor mismo está diciendo, aquí, escucha. De esta manera se introduce siempre la palabra de Dios. De esta manera se introduce siempre la profecía del Señor. De manera que podemos mirar que esta carta no solamente es como un recado, un comunicado, sino tiene un carácter profético. Eso sobre todo es evidente al final. En las profecías hay algunos puntos que debemos siempre mirar que son continuas. Los profetas no eran personas que bajaban de su montaña y venían allí después de ver una visión, de tener un encuentro místico con el Señor. Ellos eran personas muy estudiadas en la historia, conocían la ley de Dios, estaban muy apercibidas de la historia y de lo que estaba sucediendo. Por eso cuando se presentan, lo primero que hacen es decirle al pueblo que son el pueblo del pacto. ¿Por qué? Porque en ese punto le dicen en qué han fallado. Y que por lo tanto los fallos no son menores. Porque fallar en la relación con Dios es pecado. Por eso dice, arrepiéntete. Ese es el segundo elemento. Primero le hace ver su estatus en el pacto, después le denuncia su pecado, después le da la esperanza de arrepentimiento, de reconciliación con el Señor, y después termina con restauración. Estos son los elementos que van a estar en toda profecía. Aquí el Señor está dirigiéndose también de esa manera, y por eso hay una parte final en la carta, dice, al que venciere, es decir, vamos a ver hacia adelante. En este texto mismo dice el Señor que es el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Evidentemente el lenguaje de Apocalipsis es muy simbólico. Y lo que tenemos aquí no es otra manera que el Señor está diciendo que se mueve entre la iglesia del Señor. Imaginémonos aquí. ¿Dónde está el Señor? El Señor está caminando entre nosotros.
Yo desde aquí veo que tiene su Biblia abierta. ¿Así? Pero el Señor ve que tiene su celular aquí. Y que está enviando un WhatsApp, un emoji. El Señor camina entre nosotros. Ahora, si es muy ilustrativo aquí, nosotros después de que termine el culto no nos vemos, pero el Señor camina entre nosotros. El Señor va con usted a la oficina. El Señor va con usted en su automóvil. El Señor está en la mesa cuando usted está comiendo con su familia. El Señor está cuando usted está conversando con su vecino. Ahí está el Señor. Estas palabras sobrecogen porque no lo vemos, y cuando no lo vemos llegamos a pensar que no está, que el Señor no se va a dar cuenta. Pero cuando viene el Señor y nos habla y dice, mira, yo he andado aquí, yo te conozco, dice el Señor. Por lo tanto, el Señor dice, con estas palabras quiere dirigirse a su iglesia y decirle, te conozco tanto que sé tus problemas, que sé en qué problemas estás. Pero no como alguien ajeno, sino en qué problemas estás conmigo. ¿En qué has fallado? El que el Señor diga, estoy caminando aquí entre ustedes, debe sobrecogernos. El saber que Cristo está en medio de nosotros y es entonces conocedor de cómo vivimos usted y yo. Sí, porque así como nos vemos y cuando nos vemos cada 8 días, pues, ¿quién se llega a conocer perfectamente? ¿No? Yo he visto jóvenes o hermanos que he conocido desde niños, luego jóvenes, que a veces no se dan cuenta que yo ando por ahí. Y los veo con sus amigos y están fumando ahí con los demás y hablando como los demás, no hay distinción. Pero en cuanto se dan cuenta que yo estoy acercándome, casi se tragan el cigarro. Casi le hacen así para disipar todo humo y cambia drásticamente su conducta. Algunos, incluso hermanos que me encuentro durante la semana, dicen, pastor, discúlpeme porque no pude ir al culto este domingo. Disculpe, ¿yo de qué tengo que disculpar? ¿A mí en qué me han fallado? A mí en nada. Es al Señor. ¿Y qué excusa me puede dar a mí? Puede ser la que sea. Pero el Señor Jesucristo dice, yo he andado contigo. Yo camino contigo. Yo estoy contigo. Y por eso en el versículo 3 dice, miren qué palabra, qué expresión más sobrecogedora también. Yo conozco tus obras. Ay, nanita, ¿no? El Señor sabe lo que he hecho. Aún aquello que he hecho estando solo. Que me he asegurado que nadie me vea. Que me he escondido de las cámaras para que no sepa que yo fui. El Señor dice, yo conozco tus obras. Y tu arduo trabajo, y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Todavía no llega al problema, todavía no llega al punto problemático que hay con la iglesia de Éfeso. Antes de dirigirse a él en estos versículos, antes de atender ese problema, Cristo anima, Cristo alienta con estas palabras a su iglesia. Y la alaba, la elogia por su arduo trabajo, porque esta iglesia ha perseverado fielmente
en la doctrina. Nos enseña algo muy interesante, porque cuando nosotros queremos corregir algo, queremos regañar a alguien, a nuestros hijos, casi llegamos directo al regaño. Miramos cómo el Señor no lo hace. ¿Qué hace el Señor primero? Reconoce que has hecho algo bueno. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Esta iglesia, el Señor Jesucristo mismo le reconoce que desde que fue fundada, como leemos en Hechos 19, hasta este punto que el Señor le escribe, ha sido una iglesia que ha trabajado arduamente, que se ha esforzado mucho, que ha trabajado, que ha perseverado, que se ha mantenido fielmente en la doctrina, porque ese es el llamado primario de nosotros. Perseverar en la doctrina. Dijimos el domingo pasado, leyendo 2 de Timoteo capítulo 3, ¿cuáles son las dos recomendaciones que le da el apóstol Pablo a Timoteo? Lo primero que dice, tú conoces la doctrina, primero. Has sido instruido en la doctrina. ¿Y quiénes le instruyeron? Pablo dice, desde niño has aprendido. ¿Quiénes les enseñaron desde niño a Timoteo? Miren qué importante es la casa. De tu abuela y de tu madre has aprendido. Y segundo dice, persevera, mantente. Ese es el llamado entonces a nosotros. Por eso el Señor Jesucristo también alienta a los suyos con aquellas palabras, velad y orad. La iglesia, en estas palabras de su Señor, ha recibido este elogio hablando de su fidelidad, de su perseverancia en la doctrina. Y es tanto que dice lo siguiente: tan se ha enfocado en la doctrina, en la sana doctrina, que no puede soportar a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles. No nos dice con exactitud quiénes son estas personas, pero no son los apóstoles. La iglesia conoce a los apóstoles, ha escuchado de los apóstoles. Pero hay otras personas que se quieren como identificar con ellos, ¿no? Cuando uno quiere recibir cierta importancia, cuando uno dice, mencionan un personaje importante, yo lo conocí, ¿no? Como si solo haberlo conocido, haber estrechado su mano, lo hace a uno también, ¿no?, famoso o importante. Entonces había muchas que decían, yo estudié con el apóstol Pablo, yo estudié con el apóstol Pedro, como diciendo nosotros también tenemos cierta relevancia, como los apóstoles, pretendidos apóstoles hoy, ¿no?, que andan por ahí ofreciendo su cobertura, y hay quienes se las compran. ¿Qué dice Romanos 16:7? Porque podrían pretender ser de estos. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. No eran apóstoles, pero eran hermanos fieles que eran estimados por los apóstoles. Quizá había por aquí en Éfeso algunos que pretendían ser como parte de estos, para que su palabra se recibiera, para que su enseñanza se recibiera. Pero la iglesia de Éfeso, fiel a su vocación de mantener la doctrina, de perseverar en la doctrina del Señor, ¿qué es lo que hace con ellos? Como lo debe hacer toda iglesia de Jesucristo. Los hermanos de Éfeso han examinado a estos que pretenden ser apóstoles.
Han examinado su doctrina, han examinado su enseñanza. Porque así como dijo el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, tampoco es todo el que dice Cristo, Cristo, es verdadero. Podemos recordar lo que el Señor dijo a los ancianos de Éfeso en Hechos capítulo 20, en su despedida de los hermanos cuando los convocó. Les dice, tengan cuidado de ustedes y tengan cuidado de la grey. Y les advierte, porque después de mí vendrán lobos rapaces, que no tendrán misericordia del rebaño. Parece que esas palabras que el apóstol dijo a los hermanos están muy presentes y han quedado muy presentes. Y tan es así que han tenido este cuidado de examinar las doctrinas. Suena muy bonito, hermanos. Amémonos todos, ¿no? Suena muy romántico, muy bonito. Todos somos de Cristo. Amémonos unos a otros. No. Nuestra comunión debe ser en la verdad, nunca fuera de la verdad. Ese es el punto que debemos mencionar. Y los hermanos, fieles a su vocación, entonces, han examinado las doctrinas y han examinado a aquellos que se presentan como apóstoles. ¿Y cuál es el resultado del examen? Son falsos. Son apóstoles fake. Y por tanto son malos. Y la iglesia lo que ha hecho es exponerlos. ¿Qué ha hecho la iglesia a lo largo de la historia? ¿Por qué dice estos son arrianos? ¿Por qué dice estos son arminianos? ¿Por qué dice estos son pelagianos? ¿Por qué dice estos son montanistas? ¿Qué sentido tiene eso a lo largo de la historia? Esto mismo. La tarea de la iglesia es examinar la doctrina de aquellos que pretenden ser maestros de la grey. Y por eso, hermanos, esto es deber de todos. Por supuesto, esa responsabilidad recae en el consistorio de examinar la enseñanza que está recibiendo la iglesia. Pero ese también es de ustedes, de cada uno de ustedes, mirar, tener cuidado de la doctrina. ¿Por qué? Porque si no somos cuidadosos, podemos estar abriendo la puerta a un falso maestro, a un falso apóstol. ¿Y a dónde nos va a llevar un falso apóstol? A donde no queremos, lejos del Señor. Esta alerta entonces en contra del error doctrinal refleja que esta iglesia tiene presente la amonestación que el apóstol Pablo hizo ahí en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32. Y han estado todo este tiempo alerta contra los falsos maestros. Han perseverado en guardar la pureza doctrinal de la iglesia. Y el Señor le elogia por eso. Conozco esto que estás haciendo. Conozco tu obra, conozco tu esfuerzo, conozco tu dedicación, conozco tu trabajo. ¿Por qué nació el Presbiterio del Centro? Y antes, ¿por qué nació la Iglesia Presbiteriana Independiente de México? En el contexto en el que vivimos, por esto, por ser fieles a la verdad. Nuestros padres dijeron, debemos ser fieles a la verdad. Y esa es la herencia que nos han dado, y eso es lo que debemos tener, y en eso es lo que debemos caminar. Por eso, amados hermanos, en el presbiterio hemos proyectado mucho trabajo en estos años. Por eso es que tenemos en el próximo marzo, como han escuchado, bueno, ayer yo recuerdo los avisos de ayer, estos serán parte de los avisos que tengamos, tenemos como presbiterio un concilio teológico. Porque esa es nuestra primera tarea. Desde que yo conozco las reuniones presbiteriales son administrativas. A ver, informe de aquí, informe de allá, qué se gastó aquí, qué se gastó allá. Pero la razón por la que existieron los concilios en primera instancia era para vigilar la pureza doctrinal de la iglesia. Pasemos al siguiente versículo. Bueno, el Señor
reconoce todo el esfuerzo, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Todo eso para llegar al problema. Como he dicho, el Señor no llega así, y el castigo y señalar el error. Ha ido por este camino. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Éfeso? Versículo 4. El Señor que anda, que camina en medio de ti, camina en medio de su iglesia, que ha dicho, conozco tus obras, y que ha dicho, conozco tu esfuerzo, conozco tu trabajo, también dice, conozco tu error. Y más todavía dice, tengo contra ti. Que el Señor mismo venga y te diga, tengo contra ti. Si pudiéramos tener esta conversación con el Señor, ¿qué creen que el Señor tendría contra usted? ¿Se ha preguntado eso? Que el Señor frente a usted dijera, tengo contra ti. ¿Qué tendrá contra mí el Señor? ¿Qué tendrá contra ti? ¿Te has preguntado eso? Pero el Señor sabe. Has dejado tu primer amor. Este es el problema. Dicho en manera muy sencilla, ¿es que la iglesia había dejado de amar a Cristo? No. El versículo 3 dice que el trabajo que ha hecho esta iglesia, el esfuerzo que ha hecho esta iglesia, la dedicación de esta iglesia está motivada por su amor a Cristo. Dice, has hecho todo esto por amor de mi nombre. Entonces, ¿qué significa el versículo 4? Has dejado tu primer amor. Bueno, tenemos que tener el contexto. En este punto, si miramos a Hechos 19, cuando llegó el Evangelio por primera vez a Éfeso, ¿qué sucedió? El Evangelio causó un gran revuelo ahí. ¿Cómo se llamaba el que vendía artesanías ahí? Bueno, el que vendía templecitos de Diana y figuritas, toda esta parafernalia, ¿no? Un artesano, pero era un cúmulo de personas que vivían de esto, ¿no? El platero. Entonces, se arma un revuelo. Creer en Cristo en un contexto de oposición, hermanos, habla de la convicción de estos hermanos. ¿Cuántas veces por miedo a la crítica, por miedo al señalamiento, guardamos silencio? Estos hermanos no. En medio de esto, y en medio de que por todo esto su vida corriera peligro, ellos se mantuvieron. Y un día hicieron una fogata. Eso fue muy pronto después de aceptar el Evangelio. Hicieron una fogata, no para calentarse, no trajeron leña y bombones y salchichas, ¿no? Esa fogata era un rompimiento con su pasado. Con eso le estaban diciendo a ellos mismos y a la ciudad donde vivían, ya no pertenecemos allí. Seguimos viviendo aquí en Éfeso, seguimos siendo efesios, pero ya no vivimos bajo esas premisas, bajo esos postulados. Fue una renuncia al paganismo, fue una renuncia a la superstición, fue una renuncia a la hechicería, una renuncia a la mentira para tomarse plenamente de Cristo. Y no tenían pena de decírselo a toda la ciudad. A todos los que los veían, a todos los que les rodeaban, decir, esto es lo que somos nosotros. ¿Dónde quedó esa pasión? ¿Dónde quedó ese amor? ¿Dónde quedó esa convicción? En este tiempo, al cierre del primer siglo, seguramente una segunda generación de creyentes en Éfeso ya no expresan
más ese celoso amor por su Señor como sus padres. Ese celo que los llevaba a testificar de su Señor ante el mundo, de pregonar, de hablar en el nombre del Señor, predicando la verdad. Se han vuelto introvertidos los cristianos, como hemos visto en la escuela dominical. Ante los avances del secularismo, ¿qué hacemos los cristianos? Dice el hermano Van der Waal, migramos hacia adentro. Nos refugiamos hacia adentro. ¿Y dónde está nuestra pasión por la verdad, nuestra pasión por el Señor, mostrando que el Señor no nos dijo, cree en el Evangelio y enciérrate? Sino que la misión dice, cree en el Evangelio y ahora que has creído en el Evangelio, ve a las naciones y haz discípulos a las naciones. Y ahora que has recibido el Evangelio y el Espíritu Santo, entonces ve y sé testigo. Ustedes son mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes son mis testigos. Y el testigo no sirve para nada encerrado. El testigo es llamado ante aquellos que deben conocer la verdad para que él diga, así sucedió. Y ustedes son sus discípulos del Señor. Y si son sus discípulos, son llamados a ser sus testigos. Pero los testigos que se encierran y los testigos que viven su vida cristiana como hemos llegado a aceptar lo que el secularismo nos dice, volver a la fe cristiana una fe privada, volver a la fe cristiana una fe eclesiastizada, eclesiocéntrica. Ese es nuestro pecado. El Señor está diciendo, tengo contra ti que esto es lo que has hecho. El Señor llamó a los suyos para enviarlos al mundo. El Señor Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero en las batallas diarias, hermanos, ¿qué dice Mateo 24, versículos 12 y 14, o 12 al 14? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Como cristianos estamos, hermanos, expuestos a la persecución. Los hermanos lo padecieron, a las críticas, a las ofensas. ¿Y qué puede hacer esto en el creyente? Bueno, el Señor Jesús ya advertía en estos capítulos, ¿no? Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Acaso esto es lo que había sucedido con los hermanos? Que eran ortodoxos, eran muy ortodoxos en la doctrina, muy atentos a guardar la sana doctrina, pero habían fallado en predicarla hacia afuera. Ser cristianos, hermanos, en este contexto no nos es difícil. Somos hermanos, hablamos lo mismo, conocemos lo mismo, nos llevamos muy bien. Pero ser cristiano en un contexto no cristiano, rodeados de no cristianos, es un desafío. Y dice, ese contexto, ese ambiente puede llevarnos a esto. Por eso en este punto, el propósito del Señor es recordar a los hermanos de Éfeso que su papel primario con su Señor es que en obediencia deben llevar la luz del Evangelio al mundo. El Señor dijo, ustedes son mis testigos y ustedes son la luz del mundo. Este es su problema, este es su pecado. En el versículo 5, entonces, hay un llamado al arrepentimiento. Dado que esta es la situación, Cristo exhorta a su iglesia
de la siguiente manera. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y no, si no te hubieres arrepentido. Es un llamado al arrepentimiento. La advertencia es que si no hay arrepentimiento, si no hay este volver, porque eso es lo que es arrepentimiento, es dar marcha atrás, es dar la media vuelta. Y el Señor dice, regresa entonces para que hagas las primeras cosas. Como hemos referido brevemente, y hay que leer más detenidamente Hechos 19, Hechos 20. Recuerda, dice el texto, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras? Aquellas que hicieron los que comenzaron. Si miramos el recorrido del apóstol Pablo, esto sucede en muchos lugares. Los cristianos sellan con su propia vida el evangelio. Así de convencidos están, así de desafiantes están al mundo que les rodea. Es un llamado entonces al arrepentimiento, porque si no, y esa es la advertencia, su lámpara será removida. ¿Qué significan estas palabras del Señor? Si no te arrepientes, entonces voy a quitar tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes. La lámpara también representa el poder del Espíritu Santo. Y es posible que aquí Juan, en esta carta, o el Señor Jesucristo, como hemos dicho, pero a través de Juan, dirigiéndose a una segunda generación de cristianos que han fallado en mantener el fervor de testificar, como lo hicieron sus padres, el Señor entonces esté hablando a esta segunda generación, para que vuelvan a ese celo que mostraron sus padres. Porque si no lo hacen, vendrá el juicio de Dios. Y el juicio de Dios será quitar de su iglesia a su Espíritu Santo. ¿Y qué sucederá eso? ¿Qué es la iglesia sin la palabra y sin el Espíritu Santo? Dejará de existir, porque no está cumpliendo su función, no está cumpliendo su misión. Ha sido puesta ahí, y el Señor Jesucristo dice en San Juan 17, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque como dice el Señor mismo, cuando se enciende una luz, ¿dónde se pone? ¿Y cuál es el propósito de buscar un lugar que tenga más alcance? Para que alumbre. Entonces, ¿dónde se debe colocar la iglesia si es como la luz para que alumbre? En un lugar visible para todos. Y si esa iglesia no está cumpliendo su función, no está cumpliendo la misión, aquella que el Señor dice, ustedes son mis testigos al mundo. Ustedes son los que van a llevar mi palabra al mundo. Ustedes son los que van a ser discípulos a las naciones. Si una iglesia no está cumpliendo con su misión, ¿para qué entonces existe? Será como nosotros que compramos un medicamento, pero ahí está en el estante desde hace 3 meses. ¿Para qué sirve un medicamento ahí? Cuando nos demos cuenta ya tiene fecha de caducidad, ya caducó, hay que desecharlo. ¿Qué está haciendo la iglesia entonces encerrada hacia sí misma, enfocada hacia sí misma, perdiendo de visión que ahí está el campo de acción afuera? Que ahí es donde el Señor quiere que vayan, que ahí es donde el Señor las está enviando, que le ha dicho, allí es donde vas a cumplir tu misión, porque allí están las naciones a las cuales vas a discipular.
Y ahí está el mundo que necesita la luz que tú conoces. Por eso es que no es pequeño este pecado. Y si no se arrepiente, puede dejar de ser. La advertencia es severa. Porque no está cumpliendo su misión. Y eso es lo que vemos en el escenario mundial, hermanos. Una iglesia que se amolda al mundo. Y vemos, por ejemplo, en el contexto nuestro, alrededor de nosotros, aquellas iglesias que aceptan la ideología de género, que tienen a sus ministros homosexuales, que avalan los matrimonios del mismo sexo. ¿Qué luz van a hacer en este mundo? ¿Qué testimonio van a hacer en este mundo? Han dejado de serlo. Ya no son la iglesia de Jesucristo. Si la sal pierde su sabor, y si la luz se esconde debajo de un almud, ¿qué dijo el Señor? Si ya no sirve para nada, terminará por ser desechada. Viene entonces luego el versículo 6. Pero tienes también esto, que aborreces a los nicolaitas. Creo que ya me he excedido el tiempo, hermanos. Los nicolaitas, no conocemos bien su origen. Algunos dicen que eran los seguidores de Nicolás, uno de los diáconos, Hechos capítulo 7, pero no hay certeza sobre eso. Pero lo que sí, ¿qué hacían los nicolaitas? ¿Cuál era su cuestión aquí? Y que el Señor elogia una vez más a la iglesia, porque dice, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales también yo aborrezco. Estos, en términos muy generales, hermanos, enseñaban algún grado de participación con la cultura circundante. Es decir, estos eran parte de la iglesia, eran algunos cristianos, miembros de la iglesia de Éfeso, pero que tenían una inclinación a, digamos, hoy lo que hablamos en la escuela dominical, de acomodarse al contexto. Porque había una gran presión. Recuerden que no debemos dejar de lado que Éfeso era un lugar central de idolatría. Que en Éfeso había muchísimos templos paganos, que la adoración pagana está circundando a los cristianos, que el estilo de vida pagano está circundando a los cristianos. Y esas son grandes tentaciones. Tenemos 3 grandes enemigos nosotros. 1, Satanás. 2, el mundo. Y 3, la carne. En ese contexto, que hubiera algunos cristianos que dijeran, pues ¿qué tanto es tantito? No, pues, miren, es su estilo de vida, pues adoptemos algo del estilo de vida de ellos, y están dando lugar al sincretismo, al acomodamiento, como a veces muchos pensamos, pues ¿qué tanto es tantito? Ellos viven así, pues copiamos su estilo de vida, lo adoptamos, no sabiendo que la adopción de estilos de vida no cristianos son enemistad con Dios. Los cristianos tenemos nuestros principios y debemos vivir en concordancia con esos principios. Por eso en algunos momentos se nos ha visto a los cristianos como contraculturales. No vamos contra la cultura por simplemente tener el afán de ir contra la cultura, sino porque vivimos por los principios del Señor. Y nuestro estilo de vida debe ser desglosado de ahí, no de lo que otros digan. Estos pues enseñaban a los cristianos que en algún grado podían participar de la cultura idolátrica en derredor de ellos. Estaban entonces patrocinando el acomodamiento. Y una gran tentación para los cristianos, por la presión cultural,
por la presión en derredor de ellos. Esto amenazaba a la iglesia con que el paganismo incursionara en ella. Debemos tener cuidado. Hemos sido llamados de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué vamos a regresar a las tinieblas? Hemos sido llamados de la mentira a la verdad. ¿Por qué habríamos de ir otra vez a la verdad? Perdón, a la mentira. ¿Por qué habríamos de regresar? ¿Qué inconsistencia es? Concluye la carta diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Les suenan conocidas estas palabras? ¿Sí? Para poder entender el libro de Apocalipsis hay que conocer todo el Antiguo Testamento. Hay muchas alusiones en Apocalipsis al Antiguo Testamento. El inicio de este versículo no es nuevo. Nos recuerda al mismo Señor Jesucristo al narrar sus parábolas. Cuando el Señor Jesucristo narraba sus parábolas, ¿no? El Señor Jesucristo mismo decía también, el que tiene oído, oiga. Y esto nos recuerda el Antiguo Testamento también, porque a lo largo de la historia, el Señor ha estado hablando, pero no todos entienden. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, ¿por qué, Señor, enseñas en parábolas? ¿Por qué no enseñas tan directamente? ¿Por qué en parábolas? Para que oyendo no entiendan, no escuchen. ¿Eso parecería ser tramposo? No. La palabra del Señor tiene una función dual. Está dicho en términos simbólicos, como las parábolas, porque está dirigido a un auditorio, pero de ese auditorio no todos van a entender. ¿Quiénes son los que entienden la palabra del Señor? Aquellos que son escogidos. ¿Quiénes rechazan la palabra del Señor? Los incrédulos. Y la palabra del Señor hace esto entonces. Por eso el Señor predicaba en parábolas y dice, pongan atención. La exhortación presupone entonces una audiencia mixta en la misma iglesia de Éfeso, de la cual solamente una parte de aquellos que escuchaban iban a responder positivamente. Y a ellos les promete que si vencen, conquistan, prevalecen, si obtienen la victoria, el Señor les dará de comer del árbol de la vida, que nos remite a Génesis, el cual está en el paraíso de Dios. ¿Y qué es esto? Sino una imagen muy alentadora para nosotros de que el Señor nos dará su perdón y la consecuencia de la reconciliación con Dios es experimentar esa presencia íntima con Dios como aquella que disfrutó Adán, que veía a Dios cara a cara. El que venciere tendrá esta bendición. Esta promesa es del Señor y el Señor la cumplirá como ha cumplido todo lo que ha prometido. En el caso de Éfeso, concluyendo hermanos, no era la persecución y no era la tribulación la que se debería superar por los hermanos. Para los hermanos, lo que se debería superar era su propio pecado de no testificar a Cristo al mundo exterior. ¿Y ahora nosotros qué? ¿Estamos muy cómodos, hermanos, siendo el pueblo que somos, mientras el mundo perece? ¿Debemos sentarnos a mirar cómo perece el mundo? Dijo el Señor, ustedes son mis testigos. Vayan a las naciones, vayan y hablen. Hemos estado 76 años. La Iglesia del Mesías, 30 años. Cada uno de nosotros a lo mejor menos de esos 30 años. Pero esta vocación es la misma para todos. Ser testigos
de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Por eso nuestro sínodo se llama Sínodo General Misionero. Había esa visión misionera. No la perdamos. O si la hemos perdido, dijo el Señor, arrepiéntanse, recuperen y trabajen. El Señor nos ayude. Bendito y soberano Señor, te damos gracias.